Bueno, buenos días. Mi nombre es David García y hoy vengo a, a contar o a tratar de dar más conocimiento acerca de los criterios de valoración en proyectos de inversión. Como tal, el objetivo principal de esta presentación es eh, argumentar y analizar los principales indicadores financieros para la valoración de proyectos de inversión. Entonces, el contenido de la presentación, como tal, tiene en primera medida dos conceptos básicos de los criterios de valoración de inversión y luego los siguientes indicadores financieros, como el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el retorno de la inversión, el periodo de recuperación del capital y el periodo de recuperación del capital descontado, el índice de rentabilidad y el valor actualizado neto BAN, que sería el mismo BPN. Bueno, para iniciar, empezamos con algunos conceptos básicos de lo que es la valoración de proyectos de inversión y pues lo que tenemos que indicar en primera medida. Disculpen. Bueno, lo primero que tenemos que explicar es que es un informe financiero enfocado en registrar en detalle los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un periodo dado, ¿sí? La diferencia entre estos ingresos y egresos se conoce como el saldo o flujo neto y pues constituye una parte y un indicador de liquidez bastante importante para la compañía. Sobre ese flujo neto de ingresos es en el cual se valoran la mayoría de los indicadores financieros que veremos hoy. Bueno, en términos muy simples, el flujo neto podría decirse que es el pago percibido por las ventas menos los costos de producir el bien o el servicio. Otro concepto clave que tenemos que tener en cuenta es el costo de oportunidad del capital, el cual, pues, lo que podemos ver es que el dinero, el valor del dinero en el tiempo varía. Y por eso no es lo mismo disponer los recursos que tenemos, que podríamos tener hoy a los que podríamos tener en el futuro. Por ejemplo, si yo tuviera una inversión puesta en un activo financiero de 1.000.000 de pesos que me rinde al 10%, ¿sí? Pues si lo recibo en este momento, podría destinar ese 1.000.000 de pesos a diferentes alternativas de inversión que me podrían ofrecer una rentabilidad mayor con el mismo riesgo. Sin embargo, si yo no lo recibo, asumiría el costo de oportunidad del capital que estoy perdiendo frente a otras alternativas que pueden ser mucho mejores en términos de rentabilidad para mí. Bueno, entonces, ¿por qué la pertinencia de la utilización de los indicadores financieros? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que pues, los agentes del mercado básicamente frente a su toma de decisiones frente a activos y proyectos de inversión, lo que hacen es tratar de cuantificar diferentes costos y beneficios que pueden dar esos proyectos, ¿sí? Sin embargo, no siempre esa elección es fácil y no siempre es tan fácil cuantificar las distintas beneficios y costos que presentan las opciones de las que puede tomar. Ahora, ¿por qué la importancia de los indicadores financieros en la valoración de proyectos de inversión? Entonces, lo primero es que estos índices nos ayudan a determinar si un proyecto es o no conveniente para un inversionista. ¿Listo? Lo segundo es que nos permiten jerarquizar entre los proyectos de una cartera de inversión, entre los proyectos de mayor rentabilidad en una cartera de inversión. También nos permite optimizar distintas decisiones relevantes del proyecto, la ubicación, la tecnología, entre otras, que se pueden llegar a cuantificar por medio de los indicadores financieros. Las variables necesarias para poder hacer esta valoración de proyectos de inversión son los flujos de caja del proyecto, como lo decíamos anteriormente, la tasa de descuento,
que también pues puede ser vista como es la misma, o sea, la tasa de descuento es la misma tasa de la tasa de recuperación mínima que yo acepto del proyecto. ¿Listo? Y pues más adelante explicaré en el caso de que a esta tasa se le tenga que atar la inflación o en el caso de que no lo queramos hacer. Y pues por último, el horizonte de la evaluación, que es la vida útil del proyecto, es también muy importante pues para la valoración de proyectos de inversión. Bueno, damos comienzo eh, al primer indicador financiero importante, que es el valor presente neto. Entonces, el valor presente neto mide el excedente de riqueza que aporta un proyecto en el periodo cero, o sea, en el periodo en el cual yo estoy haciendo la inversión inicial. Como tal, lo que nos dice es cuál es la mejor alternativa del uso del capital invertido en un proyecto que tiene la misma o que tiene la misma exposición de riesgo. ¿Sí? Entonces, como tal, es el valor descontado de los flujos de caja. ¿Y qué son los flujos de caja? Pues es el efectivo producido por el proyecto una vez que entra en operación. ¿Listo? Entonces, depende, el valor presente neto depende de los flujos de caja netos, el costo de capital, la tasa la tasa mínima de recuperación y pues del valor del tiempo. ¿Listo? Aceptaremos solo valores presentes netos mayores a cero, es decir, que conviene hacer el proyecto. Cuando es igual a cero es que nos hace indiferente aceptarlo o no, y cuando es menor a cero pues no es conveniente hacer el proyecto. Más adelante, aunque no lo había recalcado antes, tengo preparado un Excel con todos estos indicadores para poder pues explicarlos en mayor medida. ¿Listo? Eh, entonces, pues como lo podemos ver en este ejemplo, si R es el costo de oportunidad del inversionista y recibe N flujos al final de cada periodo, C1, C2, el valor presente neto de esos flujos será pues la sumatoria de dichos flujos traídos a valor presente por medio de una tasa mínima de recuperación o tasa de oportunidad, y pues al final se les sumaría o se le restaría en este caso la inversión inicial que pues la tendríamos que recuperar dentro de esos flujos descontados al principio, lo que nos daría una rentabilidad total del proyecto de inversión. Bueno, ahora, la tasa interna de retorno. Entonces, la tasa interna de retorno, o TIR, trata de medir la rentabilidad de un proyecto o un activo. Como tal, es un indicador de rentabilidad que se lee que a mayor TIR, mayor rentabilidad. Y pues se utiliza para la toma de decisiones frente a la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Esta TIR como tal se compara con la tasa mínima o tasa de corte o tasa mínima de recuperación, tasa de oportunidad, eh, pues, y si la tasa del rendimiento del proyecto expresada por la TIR supera la tasa de oportunidad, quiere decir que el proyecto o que el proyecto de inversión o que se puede aceptar. Si es el caso de que la TIR sea menor a la tasa de oportunidad, quiere decir que no se rechaza, que se rechaza el proyecto. ¿Y por qué lo hallamos así? Porque si la TIR es mayor a la tasa de oportunidad de un proyecto de inversión, el rendimiento que obtendría el inversionista realizando la inversión en ese proyecto es mayor que el que se obtendría en la inversión, en cualquier inversión alternativa. Entonces conviene realizar el proyecto de inversión o conviene eh, invertir en este proyecto. Cabe resaltar que la tasa interna de retorno surge como aquella que hace que el valor presente neto sea igual a cero. Y por eso pues están las dos ecuaciones de lado, que como tal pues la TIR se hace frente a la sumatoria, frente a los flujos netos del flujo de caja. Sin embargo, en el BPN, si incluíamos la TIR, daría igual a cero, que en el ejemplo de Excel lo explicaré en mayor medida.
Bueno, ahora bien, el retorno de la inversión o ROI es un parámetro que se utiliza para medir el rendimiento de una inversión o poder comparar la eficacia de inversiones diferentes. ¿Listo? Este se considera, pues, cuando una acción es conveniente, o sea, este se considera importante cuando, o sea, para medir en que cuando los beneficios que produce un proyecto son mayores a los gastos que este implica. ¿Listo? Para calcular el retorno de la inversión, lo que tengo que hacer es calcular como tal el beneficio retorno de la inversión menos la inversión sobre dividido la inversión. ¿Qué es lo que es esto? El ROI sería simplemente el valor presente neto de los flujos de capital y dividido la inversión. Y como tal me da un porcentaje que me dice en cuánto me retorna ese proyecto. 16%, 5%, y si es negativo el ROI, pues obviamente no aceptaría el proyecto porque quiere decir que me está generando pérdidas. Bueno, ahora bien, empezaremos con el periodo de recuperación del capital, payback. Como tal, es un criterio para evaluar cuál es el periodo requerido del proyecto para recuperar el capital inicial de una inversión que nosotros, pues, que se hizo al iniciarlo. Este periodo de recuperación del capital como tal se obtiene pues viendo o contando el número de periodos que toma igualar los flujos de caja acumulados con la inversión inicial. Más adelante en la explicación en el Excel pues se verá mucho mejor pues lo que es el payback y en qué momento se puede recuperar la inversión en un proyecto de inversión. Como tal, consiste en que algunas empresas tienen determinadas reglas sobre el máximo periodo de recuperación del capital para distintos proyectos. ¿Sí? Entonces, pues la regla de decisión consistiría en que si el periodo de recuperación de capital que estuvimos analizando desde el proyecto de inversión es menor al máximo periodo definido por una empresa, entonces pues se aceptaría el proyecto. Y entonces, pues viendo la fórmula, sería como el payback sería eh, el número de periodos inmediatamente anterior hasta recuperar el desembolso inicial, ¿sí? Es decir, muchas veces los proyectos de inversión en sus flujos de caja pueden dar, los primeros flujos de caja pueden dar negativos, ¿sí? Es decir, que se tendría que recuperar tanto la inversión inicial como las pérdidas que ha ocasionado el proyecto en los primeros meses, ¿sí? El número de periodo inmediatamente anterior hasta recuperar el desembolso inicial, que sería el alfa, es ese periodo en el cual nosotros ya estamos haciendo el aporte a la inversión inicial y no a los periodos que hemos perdido dinero al comienzo de la inversión. Como tal, vemos que también está conformado por la inversión inicial del proyecto y B, que sería la suma de los flujos hasta el final del periodo A. Es decir, que sería la suma de los flujos hasta el momento en que empezamos a agregar dinero a la inversión inicial, hasta que empezamos a recuperar la inversión inicial. Y FT como tal es el valor del flujo de caja del año en el que se recupera la inversión. Es decir, el valor del flujo o el capital que recibimos en ese año en el que se recupera la inversión. Más adelante se verá pues en mayor medida o explicar en mayor medida esta fórmula y pues quedará un poco más claro. Bueno, ahora hablaré del índice de rentabilidad o relación costo-beneficio, que mide el rendimiento que genera cada peso invertido en el proyecto descontado a valor presente. Como tal, el ROI lo que me dice es la rentabilidad que genera un proyecto, ¿sí? El retorno que tiene un proyecto. El índice de rentabilidad, o sea, el IR, que es lo que estoy hablando en este momento, la relación costo-beneficio, lo que me dice o me da la misma característica, pero en términos de dinero. Lo que me dice es qué rendimiento se genera cada peso invertido en un proyecto descontado a valor presente. Entonces se obtiene calculando el cociente entre el valor actual, o sea, el valor presente neto de los ingresos netos y el desembolso de la inversión inicial.
¿Listo? Es la misma fórmula del ROI. Y pues como tal, pues lo que nos dice es si generamos un peso, o sea, si gastamos o si invertimos un peso en un proyecto, cuánto este proyecto nos genera en rentabilidad. Un ejemplo es que si invertimos un peso en un proyecto nos puede estar generando, además del peso, 63 centavos pues, del proyecto. Quiere decir que nos está generando rentabilidad. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles mm, los diferentes ejemplos en Excel, que los veremos viendo, los iremos explicando conforme a, a qué, a lo que acabamos de explicar en la presentación. Los iremos analizando conforme a lo que explicamos en la presentación. Pues hasta el momento, si alguien tiene una pregunta, por favor la puede realizar y pues la responderé si se puede en el menor tiempo posible. Bueno, listo. Entonces, como lo vimos en la presentación, iniciaremos nuestro análisis con un flujo de caja neto de un proyecto pues en el cual pues, yo inventé los datos, ¿sí? Es un proyecto que como inversión inicial nos pide 20 millones de pesos. Tiene unas ventas aproximadas en el primer año de 170 millones de pesos, ¿sí? Esas ventas nos las pagan de contado el 60%, o sea, el 60% de esas ventas nos las pagan a contado y el 40% a crédito. Ese 40% a crédito se divide en 30 días el 50% y en 60 días el otro 50%. ¿Listo? Ahora bien, las ventas tienen un incremento del 5% mensual, ¿sí? Porque pues, este proyecto lo vamos a hacer mensual, el flujo va a ser mensual, flujo neto de caja. ¿Listo? El pago a proveedores es el 50% del total de las ventas. Las compras también tienen un incremento del 5%. ¿Listo? Entonces, bueno, algunos gastos, sueldos, arrendamientos y las obligaciones financieras como para el total de egresos. ¿Listo? Aquí abajo, pues como tal, tengo el flujo de ventas, los diferentes flujos del pago de mi producto. Y pues en esta hoja les presento el flujo de caja. Entonces, como podemos ver, en el primero y segundo periodo, nuestro flujo de caja fue negativo. Es decir, que además de no recuperar nuestra inversión, teníamos pues una deuda adicional de nuestro proyecto. Y pues ahora bien, vamos a calcular el valor presente según lo que vimos en la presentación. Entonces nuestra inversión inicial en este proyecto es de 20 millones de pesos. Disculpen un momento. ¿Listo? Bueno, entonces nuestra inversión inicial será de 20 millones de pesos. ¿Listo? Y pues nuestros flujos de caja por los diferentes periodos pues son los que están aquí, que son los mismos que vimos en el flujo de caja anterior. ¿Sí? Por las diferentes características que vimos que tenía el proyecto de inversión. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Entonces fue calcular el valor presente de cada uno de estos flujos. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el valor presente de cada uno de estos flujos? Pues con la fórmula que nosotros habíamos dicho anteriormente. La tasa de descuento, la tasa mínima, mínima que yo acepto de rentabilidad, el número de periodos N en el cual se efectúa el flujo de caja neto que quiero descontar y el flujo de caja neto. ¿Listo?
Cuando tengo y obtengo cada flujo de caja, cada flujo descontado de cada periodo, lo que hago es la suma de los flujos descontados. Y esa suma tiene como tal la inversión inicial en un valor negativo, pues porque lo importante del proyecto es que yo pueda recuperar mi inversión y además de eso, pues que me genere una rentabilidad. ¿Listo? Entonces, en este caso, mi proyecto pues se aceptaría porque tiene un valor presente neto positivo y pues eso sería pues lo más importante pues para valorar este proyecto en este momento. Entonces, como tal, el indicador valor presente neto nos indicaría que en este proyecto sí se puede invertir. ¿Listo? Pues ahora bien, si lo quisiera realizar por la fórmula de Excel, lo que hago es lo mismo, agregar la tasa, la tasa de descuento, ¿sí? Hago la sumatoria de los flujos descontados y como tal al final sumo la inversión en este momento, pues porque la inversión tiene un símbolo negativo, pero pues es para restar la inversión y saber cuál es la rentabilidad neta del proyecto en el momento cero. ¿Listo? Bueno, ahora explicaré la TIR. Entonces, pues, entonces la inversión inicial de mi proyecto sigue siendo 20 millones de pesos. Listo. Y entonces vamos a comparar la TIR que nos dio en esta simulación y la tasa de descuento, que es lo que nos dicen teóricamente que debemos comparar. Ahora bien, la TIR que nos dio aquí es del 57.8% y la tasa de descuento es del 10%. Quiere decir que nuestra TIR es mayor a la tasa de descuento, lo que sugiere que aceptaríamos el proyecto de inversión. ¿Listo? Es decir, obtendríamos el rendimiento que nosotros obtendríamos al invertir en este proyecto es mayor que el que se obtendría en la mejor inversión alternativa. Entonces conviene realizar la inversión. Ahora, como ya lo expliqué, pues la TIR tiene mucho que ver o es parte importante dentro de la fórmula del BPN para que esté de cero, ¿sí? Para que el flujo descontado del capital de cero. ¿Listo? ¿Y cómo calculé la TIR? Entonces, calculé la TIR dándole, haciendo o calculando la tasa interna de retorno de los flujos netos de inversión y atándole una tasa de rentabilidad. Cabe resaltar que esa tasa pues en este ejemplo o en estos ejemplos puede ser cualquiera, ¿sí? Pero pues nosotros tenemos que atar una tasa conveniente respecto a la operación o el concepto del cual trata el proyecto de inversión del cual vamos a invertir. ¿Listo? Aceptaríamos este proyecto porque la TIR es mayor a la tasa de descuento. Sin embargo, pues nosotros tendríamos que ver que esa tasa de descuento puede ser nominal o real. ¿Y qué significa esto? Esta tasa de descuento en este momento, por ejemplo, es una tasa de descuento real. Simplemente es una tasa que tiene atada la tasa mínima o el costo de oportunidad del capital que yo estoy invirtiendo y una tasa o una prima de riesgo que yo deseo indexarle a esa tasa. Sin embargo, una tasa nominal es aquella a la cual nosotros queremos, o depende también cuál sea el proyecto de inversión, atarle la inflación a los flujos de caja neto. ¿Y cómo se hace? Pues simplemente atando o haciendo los flujos de caja neto, descontando los flujos de caja neto respecto a la inflación y sumando a la tasa de descuento la inflación. Entonces dándole así como una tasa nominal, no una tasa real. Bueno, ahora el payback y el payback descontado. Entonces el payback, como lo decíamos, era el periodo de recuperación de la inversión. Y pues en este ejemplo tengo el mismo flujo de caja del proyecto que estamos analizando y en el cual quiero ver en qué momento recuperaría la inversión. ¿Listo? Entonces, como el flujo inicial, el valor inicial serían 30 millones de pesos y tendría unos flujos, los primeros dos flujos negativos y los siguientes positivos, pues el flujo neto del proyecto. ¿Cómo calculé este payback? Lo que hice fue lo siguiente.
Como tal, el payback lo calculé midiendo el flujo acumulado de los flujos netos de capital. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Entonces, empecé a hacer el flujo acumulado de los flujos de capital hasta llegar a un momento en el que el valor dejaba de ser negativo, es decir, en el momento en el que yo ya empezaba a recuperar mi inversión, ¿sí? En el que ya los flujos no eran negativos. Ahora bien, ¿cuál es el periodo en el que yo recuperé mi inversión? El periodo número 4, el periodo que tiene 23.299.625, ¿sí? Ese es el último flujo y que, como lo podríamos ver en la fórmula, eh, es el número de periodo anterior al periodo del desembolso. Entonces es el A, ¿sí? Bueno, lo importante aquí es lo siguiente. Lo que hacemos como tal es ver en cuándo el flujo empieza a ser positivo, cuando empezamos a recuperar el capital, ¿sí? Y miramos de nuestra inversión inicial y ese último flujo que ya es positivo, cuál es pues la diferencia entre esos dos, es decir, el capital que aún no he terminado de pagar de la inversión inicial que ya hice, ¿sí? Lo que yo les decía al principio es que algunos proyectos de inversión nos dan flujos de efectivo negativos al principio, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Que esos flujos negativos también los tenemos que recuperar porque es dinero que también está perdiendo el proyecto o el proyecto de inversión, en el cual estamos nosotros invirtiendo. Quiere decir que hasta que lo recupera y empieza a recuperar los 30 millones que habíamos invertido antes, pues estará en el periodo 5, no en el periodo 4. ¿Por qué? En el periodo 4, aunque el flujo es positivo y es de 23.299.000, no alcanza a suplir la inversión inicial que nosotros teníamos, que es de 30 millones. ¿Listo? Entonces el periodo de recuperación de capital lo sacamos con un porcentaje que es el cociente entre el saldo por recuperar y el último flujo positivo neto de flujo de caja. ¿Qué podríamos decir de esta inversión? Que habiendo invertido 30 millones de pesos y habiendo recuperado el capital con las pérdidas que dio el flujo en los primeros meses, pues recuperamos el capital en el año 5, en el 5.28, ¿sí? Entonces, en el año 5 aproximadamente, después del año 5, nosotros estaremos recuperando el capital. Es aproximadamente el 0.28 del año 5, en donde recuperamos el capital, que serían 6.700.000 para este caso. Ahora bien, el periodo de recuperación del capital descontado, ¿qué es lo que quiere decir? Pues es simplemente traer esos flujos a valor presente, descontarlos como ya lo habíamos hecho antes. En este caso aquí está cada uno de los anteriores descontados con la tasa de descuento y como tal lo que se hace es pues realizar la misma cuestión, mirar el último flujo, ¿sí? En donde se realiza y mirar el saldo por recuperar pues que aún se debe. Y aquí pues lo que nosotros podemos mirar es que en el año, cuando descontamos los flujos y al ver que el costo de oportunidad del capital hace que el valor del dinero en el tiempo sea menor, lo que podemos ver es que obviamente tardaría mucho más en recuperarse la inversión con el payback descontado, con los flujos descontados. Pero este indicador sería el que más nos serviría porque sería el más realista, ¿sí? Frente al valor que tienen los flujos de caja netos del proyecto en el tiempo. ¿Listo? Bueno, ahora pues el retorno de la inversión. Entonces, como tal, preparé pues 5 campañas de diferentes, serían proyectos en los cuales uno podría invertir, pues de diferentes tiendas de una ciudad específica. Como tal, tienen 5 años, los periodos de flujos de caja son de 5 años y la inversión inicial es de 140.000 o 140 millones, se podría decir de esa manera. Cabe resaltar que cada uno de estos tiene una tasa de descuento diferente
y que pues frente a eso yo trataré pues de encontrar la mejor alternativa de inversión. Pues la tasa de descuento puede estar pues caracterizada dependiendo de dónde esté yo sacando los recursos para la inversión. Si por ejemplo mi inversión es financiada por recursos obtenidos de un banco, pues obviamente mi tasa de descuento tendrá que tener una parte muy importante o se verá muy influenciada por la tasa que a mí me estén cobrando en ese banco, según sea el capital que yo haya pedido prestado. Ahora bien, si por ejemplo el capital viene de fondos de inversionistas y míos, o sea, en fondos compartidos, lo que yo hago es calcular el WACC, el costo promedio ponderado de capital, y ver esa tasa y tratar de que mi tasa de descuento tenga o se vea influenciada por esa tasa que tengo allí. ¿Listo? Entonces, lo hice con diferentes tasas de descuento porque pues podemos ver que aunque sea el mismo negocio que puede ser una venta de ropa, pues las materias primas y toda la operación del producto se debe hacer de forma distinta, pues, o pienso yo, depende del clima y las cuestiones o características que tengan las materias y los proveedores en ese momento. Entonces, como tal, ¿qué es el ROI? Entonces, lo que nosotros habíamos dicho era que era la diferencia entre, entre la inversión inicial y los flujos que me está generando el proyecto, los flujos de ingresos que me está generando el proyecto, los flujos netos de caja. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo primero que hago yo es calcular el valor presente neto, ¿sí? Que hasta aquí sería el valor presente neto que ya hemos visto en los anteriores ejercicios. Y lo que hago es dividirlo por la inversión inicial que realicé. Entonces, como lo podemos ver, con una tasa de descuento del 5%, en la campaña de verano me genera un 16% de rentabilidad frente a lo que estoy invirtiendo y lo que está generando el proyecto. De la misma manera como podemos ver el segundo proyecto de inversión ya pues da un valor negativo, quiere decir que nos está generando pérdidas y aunque la tasa de descuento sea menor. Y tercero, la tercera pues genera una rentabilidad muy baja y la cuarta pues genera una rentabilidad del 10%. ¿Listo? Eh, bueno, aquí lo que hice fue anualizar el BAN, el ROI, para obtener el ROI ¿en qué? En tiempo ¿de qué? Anual a 2 años. Entonces, ese sería nuestro ROI anualizado a 2 años. 7.64% para nuestro primer proyecto y así sucesivamente. Bueno, para el índice de rentabilidad, entonces, pues son los mismos flujos del proyecto que ya habíamos explicado anteriormente. Y pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es descontar cada uno de los flujos, ¿sí? Como ya lo habíamos visto, con una tasa de descuento. ¿Listo? Luego hacemos la sumatoria de los flujos descontados. ¿Listo? Ponemos nuestra inversión inicial y el índice de rentabilidad pues será nuestra sumatoria de los flujos descontados y dividido nuestra inversión inicial. ¿Listo? Eh, eh, también se puede ver que si sumamos, discúlpeme, si sumamos nuestra inversión inicial más la sumatoria de los flujos descontados, pues nos va a dar el mismo valor presente, ¿sí? Que sería el BAN. Y como lo calculo abajo, es la misma fórmula del valor presente neto. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, espero pues que haya quedado eh, de,
bien explicado pues los indicadores para la valoración de proyectos de inversión, y pues si tienen alguna duda, por favor, estoy en el chat para pues poderle. Hola David, no sé si de pronto te hayan escrito directamente a tu chat. Yo en este momento no veo ninguna pregunta en el chat general. No, no señora, no me han escrito. Ah, ya. ¿Podrías enviarnos el Excel para poder trabajarlo mejor? Sí, claro que sí. Entonces, pues me pondré en contacto contigo para poderte enviar el Excel. ¿Listo? Ok, las personas que están interesadas en recibir la información, entonces Por nos pueden, favor. exacto, nos pueden escribir. Voy a poner en este momento en el chat una información, el enlace que les hablaba al inicio, para que allí nos dejen pues puedan ingresar todos los datos que requieran. Vale, no sé si tú quieras agregar algo más, David, antes de cerrar la presentación. No sé si quieres hacer algún comentario adicional. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, Lisa. No sé si quieres hacer algún comentario adicional Sí, antes de sí, cerrar. de acuerdo a los comentarios pues que me hacen en el chat, pues lo que les quiero decir es que tuve algunos inconvenientes para poder presentar las dos cosas, porque lo quería hacer de esa manera, poder presentar poder ir dando la presentación y ir realizando los ejercicios en Excel. Sin embargo, pues a los correos que adjunten enviaré la presentación y el trabajo la respectiva simulación de Excel. Y pues muchas gracias y pues por tenerme paciencia, y pues espero que haya quedado un poco más claro el aspecto de la valoración de proyectos de inversión.